Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 221. Leeré el primer verso. Las obras del Maestro, podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. Himno número 221, hymn number 221. Leeré de las Escrituras. Job. Pero sabe la gente dónde encontrar sabiduría, dónde puede hallar entendimiento. Aquí no está, dice el océano, aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, ni se puede adquirir con plata. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantamos el himno número 114. Santa Biblia divinal, mi tesoro eres tú. Tú me dices lo que soy, a qué vine y a dónde voy. Himno número 114, hymn number 114. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Todos son bienvenidos. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM
todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanos y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es ciencia cristiana. El texto áureo es de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La lectura alternada es de Jeremías y Nehemías. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Leeré de la Biblia. Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Juan, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Leeré del libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Nuestro Maestro dijo: mas el Consolador os enseñará todas las cosas. Cuando la ciencia del cristianismo aparezca, te guiará a toda la verdad. En el año 1866, descubrí la ciencia del Cristo, o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombré mi descubrimiento ciencia cristiana. La revelación de la verdad en el entendimiento me vino gradualmente y evidentemente por medio del poder divino. Al seguir estas indicaciones de la revelación científica, la Biblia fue mi único libro de texto. Las Escrituras se iluminaron, la razón y la revelación se reconciliaron, y después la verdad de la ciencia cristiana fue demostrada. Jesús demostró el poder de la ciencia cristiana para sanar mentes y cuerpos mortales. Pero este poder se perdió de vista y debe ser otra vez espiritualmente discernido, enseñado y demostrado de acuerdo con el mandato de Cristo, con las señales que lo siguen. La ciencia de este poder tiene que ser comprendida por todos aquellos que creen en Cristo y entienden espiritualmente la verdad. Por medio de la ciencia cristiana, se inspira la religión y la medicina con una naturaleza y esencia más divinas. Nuevas alas son dadas a la fe y a la comprensión, y los pensamientos vuelven inteligentemente en amistad con Dios. En las palabras de San Juan, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este consolador, yo entiendo, es la ciencia divina. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este ángel o mensaje que viene de Dios, envuelto en una nube, prefigura la ciencia divina. Para el sentido mortal, la ciencia parece al comienzo velada, abstracta y oscura, pero una promesa luminosa corona su frente. Cuando es comprendida, es prisma y alabanza de la verdad. Cuando la miras abiertamente a la cara, puedes sanar por sus medios y tiene para ti una luz más clara que la del sol, pues Dios es su lumbrera. La ciencia divina derriba su sanción de la Biblia y el origen divino de la ciencia es demostrado por medio de la santa influencia de la verdad, al sanar la enfermedad y el pecado. Este poder sanador de la verdad tiene que haber sido muy anterior al periodo en que Jesús vivió. Es tan antiguo como el anciano de días. Vive a través de toda la vida y se extiende por todo el espacio.
más allá de las frágiles premisas de las ciencias humanas, por encima del apresamiento de los credos que está cediendo, la demostración de la curación cristiana por la mente se yergue como una ciencia revelada y práctica. Es imperiosa a través de todas las épocas, como la revelación por Cristo de la verdad, la vida y el amor, la que permanece inviolada para que todos los hombres las comprendan y la practiquen. La voz callada y suave del pensamiento científico se extiende sobre continentes y océanos hasta los confines más remotos del globo. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Mortales, obedeced al mensajero celestial. Tomad la ciencia divina. Leed este libro desde el comienzo hasta el fin. Estudiadlo, meditadlo. Ninguna pericia intelectual es necesaria en los estudiantes, mas una sana moral es sumamente deseable. Isaías: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mateo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Nuestro maestro enseñaba la espiritualidad por símiles y parábolas. Su parábola de la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado, da impulso a la inferencia de que la levadura espiritual significa la ciencia del Cristo y su interpretación espiritual, inferencia muy por encima de las aplicaciones meramente eclesiásticas y formales de la ilustración. No indicaba esta parábola una enseñanza moral con una profecía, prediciendo el segundo advenimiento del Cristo, la verdad, a la carne, escondido en sagrado secreto del mundo visible. Los siglos pasan, pero esta levadura de la verdad está siempre activa. Tiene que destruir la masa entera del error y ser así eternamente glorificada en la libertad espiritual del hombre. En su significado espiritual, la ciencia, la teología y la medicina son los medios del pensamiento divino, los cuales incluyen leyes espirituales que emanan del poder y de la gracia invisibles e infinitos. La parábola quizás significa
que estas leyes espirituales, pervertidas por un sentido material y perverso de la ley, están metafísicamente representadas por 3 medidas de harina, es decir, 3 modalidades del pensamiento mortal. En todas las formas mortales del pensamiento, el polvo es dignificado como el estado natural de los hombres y de las cosas, y las modalidades del movimiento material son honradas con el nombre de leyes. Esto continúa hasta que la levadura del espíritu cambia enteramente el pensamiento mortal, como el fermento cambia las propiedades químicas de la harina. La racionalidad espiritual y el libre pensamiento acompañan la ciencia que está aproximándose y no puede ser reprimidos. Ellos emanciparán a la humanidad y reemplazarán los métodos no científicos y las así llamadas leyes. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y la pureza en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente atestigua el origen y la operación divinos de la ciencia cristiana. Jeremías, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. Juan, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Juan, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los cristianos de la antigüedad eran sanadores. ¿Por qué se ha perdido este elemento del cristianismo? Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las investigaciones y experimentos médicos de la autora habían preparado su pensamiento para la metafísica de la ciencia cristiana. Todo apoyo material le había fallado en su búsqueda de la verdad, y ahora ella puede comprender por qué, y puede percibir los medios por los cuales los mortales son divinamente conducidos hacia una fuente espiritual para la salud y la felicidad. Un caso de hidropesía desahuciado por los facultativos cayó en mis manos. Le receté la 4ª atenuación de argentum nitratum con ocasionales dosis muy atenuadas de sulfuris. Ella mejor perceptiblemente. Entonces me ocurrió darle píldoras no medicinales y observar el resultado. Así lo hice y continuó mejorando. Finalmente me dijo que dejaría su medicina por un día y se expondría a los efectos. Después de probar esto, me informó que podría pasar 2 días sin píldoras, pero al 3er día volvió a padecer, se alivió tomándolas. Así continuó tomando las píldoras no medicinales y recibiendo mis visitas ocasionales, pero sin emplear ningún otro medio
y fue curada. La metafísica, como se enseña en la ciencia cristiana, es el próximo paso sublime más allá de la homeopatía. En la metafísica, la materia desaparece del remedio por completo y la mente toma su legítimo y supremo lugar. Muchos imaginan que los fenómenos de la curación física en la ciencia cristiana presentan solo una fase de la acción de la mente humana y que de dicha ocasión resulta en alguna manera inexplicada la curación de las enfermedades. Por el contrario, la ciencia cristiana explica racionalmente que todos los otros métodos de la patología son los frutos de la fe humana en la materia, de la fe en el funcionamiento, no del espíritu, sino en la fe, sino de la mente carnal que tiene que ceder ante la ciencia. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente que entiende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino hacia esta verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina, como fue enseñada y demostrada por Cristo Jesús. El científico cristiano, al comprender científicamente que todo es mente, comienza con la causalidad mental, la verdad del ser, a destruir el error. Este correctivo es un alterante que llega a todas las partes del organismo humano. Mateo. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La autora se hizo miembro de la Iglesia Congregacional Ortodoxa a edad temprana. Más tarde aprendió que sus propias oraciones no conseguían sanarla, como tampoco las de sus devotos padres, ni las de la Iglesia. Mas cuando el sentido espiritual del credo fue discernido en la ciencia del cristianismo, este sentido espiritual fue un pronto auxilio. Era la presencia viviente y palpitante del Cristo, la verdad, que sanaba a los enfermos. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en el tiempo de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan necesariamente
como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora como entonces estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros, una influencia divina siempre presente en la conciencia humana y repitiéndose a sí misma, viniendo ahora, como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos del sentido y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es el dictado de las Escrituras. Si los científicos cristianos alguna vez no llegan a recibir ayuda de otros científicos cristianos, sus hermanos a quienes tal vez acudan, Dios seguiría guiándolos hacia el uso correcto de medios temporarios y medios eternos. Paso a paso, aquellos que en Él confían hallarán que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. Mantén las verdades de la ciencia cristiana, que el Espíritu es Dios y por lo tanto no puede estar enfermo, que lo que se denomina materia no puede estar enferma, que toda causalidad es la mente, obrando por medio de la ley espiritual. Luego, mantén tu posición con la firme comprensión de la verdad y el amor y triunfarás. Isaías, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. A aquellos científicos cristianos naturales, los ancianos venerables y a Cristo Jesús, Dios ciertamente les reveló el espíritu de la ciencia cristiana, aunque no la letra absoluta. Debido a que la ciencia de la mente parece desacreditar las escuelas científicas corrientes que luchan solo con observaciones materiales, esta ciencia ha encontrado oposición. Pero si algún sistema honra a Dios, debiera recibir ayuda, no oposición de todos los pensadores. Y la ciencia cristiana sí honra a Dios como ninguna otra teoría lo honra, y hace esto de la manera designada por Él, haciendo muchas obras maravillosas por medio del nombre y la naturaleza divinos. Uno tiene que cumplir su misión sin timidez ni disimulo, pues para que esté bien hecha, la obra ha de hacerse desinteresadamente.
El cristianismo jamás estará basado sobre un principio divino y por consiguiente jamás se hallará que es infalible hasta que su ciencia absoluta sea alcanzada. Cuando esto se logra, ni el orgullo, el prejuicio, la intolerancia, ni la envidia pueden arrasar los fundamentos, porque está edificada sobre la roca, el Cristo. Puedes comprobar por ti mismo, querido lector, la ciencia de la curación, y así cerciorarte si la autora te ha dado la interpretación correcta de las Escrituras. Juan, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hechos, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una simple declaración de la ciencia cristiana, si es demostrada por la curación, contiene la prueba de todo lo que aquí se dice de la ciencia cristiana. Jamás he supuesto que el mundo presenciaría inmediatamente el fruto total de la ciencia cristiana, o que no se seguiría creyendo en el pecado, la enfermedad y la muerte por un tiempo indefinido. Pero esto sí afirmo, que como resultado de enseñar la ciencia cristiana, la ética y la templanza han recibido un impulso. La salud ha sido restablecida y la longevidad aumentada. Si tales son los frutos presentes, ¿cuál no será la cosecha cuando esta ciencia sea más generalmente comprendida? En el espíritu del amor de Cristo, como quien todo lo espera, todo lo soporta y se regocija en llevar consuelo a los afligidos y curación a los enfermos. Ella dedica estas páginas a los honestos buscadores de la verdad. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia. O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 297. La ciencia, el ángel con la espada audaz, es de Dios don y gloria del Señor, del mundo luz, que muestra en su claror de Padre e Hijo dulce la unidad. Himno 297. Hymn number 297.
leeré la declaración científica de ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Leeré la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén.